That record. No,
para adelante. Los hombres, sí. Los barrones.
¿Están disponibles los DVDs que he grabado aquí en la tierra? ¿Video? Sí. ¿Video? Si los tengo allá atrás. Sí, DVDs. sí, no, DVDs no tengo conmigo. Sí, sí he grabado DVDs, pero los videos no tengo ahorita. Puros CDs. Puros CDs que son grabados aquí en Israel. Puras canciones, melodías de aquí de la tierra. Gracias. Porque sigan danzando, gozando. Si quieres ahora. Antes de ponerlo. Antes que terminemos. Bueno, entonces vamos a compartir la promesa que hablamos ayer. Para los que no estaban, es que íbamos a hablar sobre Jesús. Y hermano, me presta su Biblia, por favor. Porque aquí no tengo internet. Jesús hace 2000 años, ¿verdad? Creo que me pongo más acá, ¿no? Me ayuda, por favor. Bueno, entonces, el tema que les voy a compartir es un tema que hemos compartido, es una clase de la universidad que se dio hace 15 días. Estamos hablando sobre, en la currícula tenemos el primer ciclo, es genérico. Por ejemplo, estudiamos, la primera clase es el estudio de Israel, ¿no? Un entendimiento de lo que es las manifestaciones socioculturales de los pueblos. Cuando analizamos un poco más profundamente lo que es una manifestación sociocultural, ¿no? Entonces podemos entender por qué reaccionamos nosotros siendo cristianos de tal o cual manera, o por qué los judíos reaccionan de tal o cual manera, ¿no? También hemos venido hablando sobre la perspectiva del Mesías, de dónde viene la idea del Mesías. Es completamente bíblico. El pueblo judío cree que debe haber un Mesías, lo creyó siempre. ¿De qué manera lo cree? Cosas generales. Y uno de los desafíos más interesantes que hay es hablar de Jesús de hace 2000 años, porque es parecido al tema de la Navidad. Espero no tener problemas, pero vamos a ver qué tal sale. El tema de la Navidad es complejo también porque es parte de nuestra cultura. Ya la Navidad no es algo espiritual solamente, sino que es algo que viene de la cultura, que la abuelita lo hacía, la mamá, nosotros desde chiquitos. Yo lo he hecho porque tengo raíces cristianas también en mi familia. Y entonces es interesante el niño Jesús y el pesebre y todo eso tiene una tradición. Y hemos pasado buenos momentos y tenemos buenos recuerdos. Entonces es difícil de repente escuchar que eso es malo. Pero eso fue parte también de la aparición de los grupos mesiánicos en los últimos 30 años. Ellos han venido a formar parte ya del panorama de la iglesia. Los grupos mesiánicos ya están bastante en número y en fuerza, están ya canalizados en diferentes países. Y pues hay de todo, hermanos, ¿verdad? Hay de todo, no todas las personas maduraron inmediatamente con estos conocimientos, no todo el mundo lo asimiló de la misma manera. Las reacciones a veces de confrontación es las que han producido otras explicaciones violentas acerca de la Navidad, de Jesús y de todo esto. Ahora, lo que yo voy a pretender hacer es explicarles de una manera judía, de una manera hebrea, más que judía, hebrea, quién entendemos que era Jesús hace 2000 años, como persona, como hombre, ¿no? Ahora, una cosa que es bien importante es de que el pueblo judío siempre siempre entendió lo que es un Mesías, ¿no? Voy a introducirlo de esta manera. Siempre entendió lo que era un Mesías, pero no como nosotros, ¿verdad? Es diferente. Ellos esperaron siempre un Mesías guerrero, una persona que les liberte y que le dé a Israel el lugar que dice la Biblia que tiene que tener, ¿no? Entonces, un Mesías en hebreo quiere decir ungido. Una persona que ha sido ungida. El término en hebreo es enshach, que quiere decir untar, ¿no? Eso quiere decir ungido. Ahora, tiene una explicación filosófica, porque si yo ahorita a uno de ustedes lo unto con mantequilla, porque ese es el término que nos viene a la mente, nosotros untamos la mantequilla en el pan, o con aceite, entonces a ustedes se le va a ver brilloso,
como cuando Moisés bajaba del monte Sinai, dice que le brillaba la cara y todo el mundo lo miraba, entonces dice que se tapó, ¿no es cierto? Todos aquí son eruditos de la palabra, así que no necesito darles pasajes, ¿no? Entonces está separado, esa persona está separada, está ungida, está diferenciada para algo específico. Ese es el origen de la palabra. Ahora, para los judíos entender un Mesías era sencillo desde la antigüedad, porque tenían dos tipos de Mesías, de ungidos. Uno, que era por el orden sacerdotal, que era Aarón, quien fue ungido por Moisés. Dice que del aceite le caía del cabello a la barba y de la barba a la vestidura. Entonces Aarón fue separado y toda su descendencia genética fue separada para ser sacerdotes en el templo. Ese es un tipo de unción y el pueblo judío lo entendía muy bien. La otro tipo de unción, el otro tipo de Mesías, para que vayan entendiendo la familiaridad del término para el pueblo judío, ¿no? Que no es Cristo, es Mesías para ellos, porque ellos no son griegos, son judíos. Entonces el otro era el rey, el del rey. Entonces un día apareció un hombre con la suficiente autoridad para ungir a alguien y apareció Samuel, el último juez, un hombre con conocimiento político, que pasó a ser un hombre profeta, primer profeta, último juez, pero además él también fue sacerdote, porque dice la palabra que él escuchaba la voz que salía desde el arca, es decir, él ministraba como un Cohen, como Aarón. Cohen quiere decir sacerdote arónico. ¿Okay? Y este hombre, Dios le dijo, fíjense con qué autoridad, y todo el mundo le hizo caso, ¿se dan cuenta de eso? Porque de repente, ¿y tú quién eres para ungir a Saúl? Le podrían preguntar. Pero el pueblo judío sabía que Dios separaba personas para ese trabajo también. Entonces fue ungido Saúl, ¿no? Saúl fue ungido como rey por causa de que el pueblo de Israel pidió un rey. Pero luego fue ungido David, que era el rey original. Y ya Génesis 48 nos había dicho claramente Jacob, cuando bendijo a todos sus hijos, que de la tribu de Judá iba a salir Shiloh, que en arameo quiere decir algo así como Mashiach también, como Mashiach, Shiloh. Esa es una palabra antigua que habla de salvación también, pero no la salvación cristiana. Lo voy a explicar ahora que es diferente el concepto de salvación judío que el cristiano. Entonces vienen estos dos sacerdotes, estos dos ungidos, rey y sacerdote. El pueblo judío estaba tranquilo, o sea, todo va bien, hasta que el reino se divide en dos. Empiezan a haber guerras internas después de Salomón y entonces empiezan a aparecer una cantidad de personas ineptas en el reinado, ¿no? Muchísimos. Y empieza a haber un caos que va yendo de mal en peor hasta que Dios permite que los asirios entren al reino del norte, los saquen de ahí y luego unos años después, muchos años después, permite que Babilonia entre y ahora sí incluso llegue a Jerusalén, pisotea Jerusalén, la destruya y salen todos. Entonces casi que como que el pueblo judío dice de repente, necesitamos un Mesías. ¿Entienden? Eso es histórico, porque es lógico lo que le estaba pasando. ¿Quién nos va a redimir? ¿Quién le va a devolver a Israel su gloria? ¿Quién va a reconstruir el templo? Entonces empezaron a surgir los profetas como de ese tiempo, ¿no? Como Isaías, Ezequiel, que ya empezaban a hablar de la presencia de un Salvador. Pero otra vez, cuidado, cuando digo Salvador me refiero a un hombre que va a venir con un poder militar suficiente, que va a poder, ungido por Dios, pero que va a poder liberar a Israel de la opresión babilónica y de la dispersión. ¿Me explico? Entonces, eso, poco tiempo después aparece un aparente Mesías, que es Esdras, Nehemías, empiezan a reconstruir, pero ellos dijeron no, al punto que ellos no quisieron restaurar a ningún rey. O sea, dijeron, no sabemos dónde puede estar el descendiente de David aquí. Y solamente pusieron un sacerdocio, pero que era un sacerdocio como transitorio. Entonces se reconstruyó Jerusalén en el año más o menos 300 antes de Yeshua, antes de Cristo. Y es así como poco tiempo después viene el Señor y dice, no, ahora los va a conquistar. Yo le digo el Señor porque esta es la manera en que nosotros entendemos, porque de repente empezamos a echarle la culpa a la gente. Le echamos la culpa a la iglesia porque mataron a los judíos, le echamos la culpa a los judíos porque mataron a Jesús, pero en realidad es Dios quien está manejando el asunto. Entonces de repente aparece entonces los griegos con Alejandro Magno y toman nuevamente la tierra prometida. El evento con Alejandro Magno, que era un hombre formidable en batalla y que había conquistado casi todo el mundo conocido, llamó mucho la atención para el pueblo de Israel porque cuando él vino arrasó Galilea y cuando venía hacia Jerusalén él se fue al Mar Muerto, hizo la vuelta y siguió hacia Egipto y no tocó Jerusalén.
Al punto que los judíos históricamente pensaron que era el Mesías. Dijeron, mira, no tocó Jerusalén, debe ser él. Y está tomando todo el mundo conocido, seguramente luego traerá una paz especial, porque eso es lo que más o menos esperan y piensan. Pero no, Alejandro Magno por supuesto que no era el Mesías, sino era un hombre guerrero que Dios también usó en la historia de la humanidad. Esta influencia griega les pasó factura a Israel al punto que el grupo más importante social, político de Israel estaban influidos helénicamente. ¿Ustedes entienden el término helénico? Es el término griego. Heleno quiere decir griego. Entonces, por ejemplo, surgieron ideas platónicas de Aristóteles dentro del pensamiento judío. Entonces surgen los saduceos, famosos personajes que hablaron con Jesús en su tiempo, y los escribas, que ellos decían que la Torá se debía leer solamente los primeros 5 libros, no todo, no toda la Torá, y que además no había juicio final ni vida eterna. Eran pensamientos griegos que entraron y que ustedes acuérdense esta palabra, iniquidad. La iniquidad es un elemento de infiltración dentro de las cosas de Dios. Entonces, cuando ustedes digan, bueno, yo tengo esta costumbre dentro de la iglesia, pero ¿estará infiltrada o será una costumbre realmente que viene de Dios? Ese es un razonamiento que podemos hacer. Por supuesto, Israel no se salvó y fue infiltrado por Grecia y luego posteriormente por Roma, cuando viene este rey Herodes, un degenerado, que era un idumeo, descendiente de Saúl, que termina siendo el rey de Israel. Y se da risa, porque Israel siempre esperó un rey. Entonces este es el verdadero anticristo, el anti-Yeshua, anti-Mesías, Herodes, porque él se puso a la fuerza de rey, pero además reconstruyó el templo. El templo, donde van a ir en estos días, la segunda etapa fue reconstruida por Herodes. La mitad del muro de los lamentos fue reconstruida por Herodes. Entonces él agarró y dijo, ahora yo voy a decir quién es el sumo sacerdote. Mató a los que habían, que eran según el orden de Sadoc. No eran cualquier descendiente de Aarón, eran los de Sadoc. No voy a hablar todo esto, porque si no, pues nos quedamos hasta las 12. Por eso se llaman saduceos, vienen de Sadoc. Eran sacerdotes que venían directamente de alguien que David le dijo, tú cuidarás a mi familia para siempre. Y hasta el día de hoy deberían estar cuidando a los descendientes de David. Pero en el tiempo de Jesús ya existían ellos. Pero ellos se politizaron, se volvieron muy inteligentes, muy intelectuales, adoraron el humanismo y se volvieron medio griegos. Y por eso apareció la facción de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran personas que respetaban a sus costumbres, respetaban a los antiguos, leían la Torá de Génesis a Malaquías, creían en el mundo venidero, en la resurrección de los muertos y en el juicio final. ¿A qué se parece ese mensaje? Al de nosotros. Es decir, Jesús pertenecía a la escuela fariseica. Aunque nosotros utilizamos el término de manera peyorativa y decimos, usted es un fariseo, en realidad si alguien le dice fariseo no es un insulto, es un halago. Porque el fariseo quiere decir perush, que significa las personas que buscan el significado de las cosas. Eran gente bien vista, porque ellos no eran políticos. Lógicamente había fariseos políticos, como cualquier grupo, pero ellos como movimiento eran personas que querían de alguna manera guardar la Torá, guardar la Biblia, guardar las costumbres, tenían esta manera de pensar. ¿Okay? Entonces, tenemos este panorama, no sé si lo ven como más claro ahora, hace 2000 años, este es el panorama. Había entrado Roma, había puesto Herodes mató al sumo sacerdote, con lo cual quien le dio la gana, primero a Anás y luego a Caifás. Tenía relaciones con su hermana, era una degeneración total. Por esa razón, cuando Jesús llegó al templo, dijo, ¿ustedes qué cosa creen? ¿Que esto creen ustedes que es la casa de mi padre? Han hecho de esto una cueva de ladrones, de comerciantes. Están comerciando con la fe. Ahora, fíjense que Herodes no era cualquier persona, era una persona muy eficaz como político y como recolector de fondos, porque él reconstruyó el templo, reconstruyó Jerusalén con el dinero de los judíos que estaban en la diáspora. Recoge ese dinero, reconstruye el templo, hace pistas, regenera todo, renueva todo Jerusalén,